Muy buenas a todos, chicos, hoy me tenéis de vuelta en el canal para presentaros otro vídeo sobre Gamma App. Gamma App es una aplicación a la que ya habéis dado mucho apoyo en este canal, en un vídeo hablando sobre generación de presentaciones con inteligencia artificial, y hoy os quería presentar el uso de Gamma App aplicado a la creación de páginas web, es decir, cómo se visualizaría la página principal de una página web. Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es entrar en Gamma App, ¿vale? Loguearnos o registrarnos si aún no lo estamos. Os dejo el enlace en la descripción para que podáis registraros con mi código y que os den 200 créditos de regalo, que dan para unas cuantas presentaciones, y ese mismo código lo podéis compartir vosotros con vuestros amigos, familiares, o si tenéis algún otro canal donde podéis compartirlo, pues que sepáis que os dan 200 créditos por cada nuevo usuario que se registre, y a esa persona también le dan otros 200 créditos. Así que os animo a que compartáis este enlace. Bueno, pues una vez que estamos dentro de la página, os voy a hacer un breve repaso de qué es lo que contiene el menú de la izquierda, ¿vale? Aquí arriba en la esquina superior izquierda tenemos nuestro usuario, donde podemos pues ver los diferentes perfiles que tenemos. Aquí también tenemos la posibilidad de crear carpetas para organizar nuestro trabajo, ¿vale? Podemos poner una que sea trabajo, le damos a crear carpeta, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra carpeta de trabajo. Si queremos volver a nuestra página principal donde tenemos todas las presentaciones o páginas, documentos que hayamos creado, le damos a todos los gammas, ¿vale? Y tendríamos pues nuestro espacio principal. Un poquito más abajo tenemos el apartado de plantillas, donde podemos ver las plantillas que vienen por defecto en Gamma App, ¿vale? Con sus diferentes estilos. Dentro de estas plantillas pues nos recomiendan si son para colaboraciones y proyectos, para ventas y marketing, o las más populares dentro de Gamma App. Luego tenemos otro apartado que es el de inspiración, donde nos vienen preestablecidas una serie de presentaciones hechas por Gamma App, donde nos podemos hacer una idea de cómo quedan estos estilos y cómo se verían visualmente, con sus diferentes secciones, con botones, estilos de letra, ¿vale? Y si alguna nos gusta, pues podemos hacerla muy parecida. Luego tenemos los temas, donde podemos customizar nuestro propio tema, partiendo de aquellos que tiene como estándar la propia aplicación, ¿vale? Podemos elegir uno de estos, darle a empezar con este tema y empezar a customizarlo. Por otro lado, pues como os decía, tenemos el apartado estándar y los archivados, que esto es si archivamos alguno. Luego, dentro de fuentes personalizadas, tenemos con la versión Pro, que no es la versión gratuita, la capacidad de cargar una familia de fuentes, pero bueno, esto ya os digo que tampoco es muy necesario. Por otro lado tenemos la papelera, donde podemos tener aquí, pues si queremos recuperar alguna cosa que hayamos borrado. También tenemos la opción de invitar a espacio de trabajo, como os comentaba, pues tenemos el enlace, ¿vale? Para que podáis compartir, le damos a copiar y listo. Luego aquí tenemos los créditos que nos quedan disponibles, en este caso yo tengo 600 créditos, ¿vale? Y aquí gane más créditos, consiga créditos ilimitados, recomendar a un amigo. Aquí os he dicho antes que por cada nuevo miembro os dan 200 créditos a vosotros y 200 créditos al nuevo miembro, ¿vale? Así que simplemente copiáis este enlace, lo pegáis, lo compartís por donde queráis y listo. Y por último el contacto, ¿vale? Para contactar en caso de que tengáis cualquier problema con la plataforma. Ahora bien, vamos a explicar cómo creamos un nuevo documento a partir de inteligencia artificial desde cero. Vale, lo que vamos a hacer es darle a crear nuevo con IA, ¿vale? Y tenemos dos opciones, la de generar o la de transformar texto. Nosotros vamos a hacerlo con la opción de generar. Vale, una vez que le damos a la opción de generar, tenemos presentación, documento y página web. En el vídeo que tengo en el canal estoy hablando de presentaciones. En este vamos a hablar de páginas web, ¿vale? Si queréis ver mi otro vídeo sobre presentaciones, os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un ojo. Bien, pues vamos a darle a página web y aquí se nos abre una ventanita donde le vamos a introducir el tema sobre el que queremos hablar. Aquí nos da una serie de opciones donde podemos darle por defecto alguna de estas, pero vamos a hacer un caso real y vamos a suponer que queremos crear una página web o una página estática donde nosotros queramos vender alguna especie de ebook o simplemente darlo gratuitamente, pero tener una presencia visual pues de estilo de página web. Lo que vamos a hacer es ebook gratuito sobre
IA. Vale, vamos a ser un poquito más específicos y vamos a añadirle alguna cosita más. Vamos a decir que es un ebook gratuito sobre inteligencia artificial y que además se vende un curso de iniciación a la inteligencia artificial. Vale, una vez que lo tenemos todo, le damos Enter y a continuación nos hace un esquema de lo que va a contener esta página. Nos aparecen una serie de puntos donde nos da una introducción al libro gratuito, el contenido del libro, beneficios, curso de iniciación a la IA, contenido del curso, beneficios y las formas de obtener el libro gratuito y comprar el curso. Bien, si queremos añadir información, simplemente le damos Enter y podemos añadir otros puntos, ¿vale? Si queremos modificar algo de lo que he escrito, pues también, ¿vale? Podemos borrarlo y modificarlo a nuestro gusto. Si estamos de acuerdo con lo que nos ha puesto, simplemente le damos a continuar. Y veis que aquí nos aparece el coste de generar esta acción, que serían 40 créditos. Vale, pues damos a continuar y ahora nos pide la selección de un tema. Por defecto podemos darle a Sorpréndame, ¿vale? Y nos elige este, está bastante bien. Como es enfocado a la inteligencia artificial, pues los colores estos quedan muy bien. Le damos a continuar. Vale, pues una vez que le hemos dado a generar la presentación, esperamos a que se nos generen todas las páginas y como vemos se van añadiendo página tras página, ¿vale? Incluyendo los puntos pues, que hayamos puesto, que en este caso pues eran los que venían por defecto. Entonces, si vamos a la página principal, nos viene la descarga de nuestro ebook gratuito sobre inteligencia artificial con un botón de llamada a la acción para descargar ahora. ¿Vale? Aquí nos hace pues, un texto donde dice aprende sobre los conceptos básicos y avances actuales de inteligencia artificial y descubre cómo esta tecnología está cambiando el mundo y cómo puedes aprovecharla. Todo esto es 100% editable, ¿vale? Yo puedo cambiar aquí lo que a mí me apetezca. Y si queremos modificar estas imágenes, pues es muy sencillo. El funcionamiento de las herramientas de edición es idéntico al de las presentaciones, por lo tanto no cambia nada, simplemente hago clic en la foto y veis que se me enmarca dentro de un marco azulito, lo que quiere decir que está seleccionada y la puedo editar con inteligencia artificial. Si no, pues me puedo venir a estas tres opciones que me aparecen, que es cambiar punto de enfoque, editar imagen de énfasis y sorpréndeme, que sería como ejecutar pues una imagen aleatoria. Si le damos al centro, editar imagen de énfasis, aquí podemos ver las diferentes imágenes que se nos ofrecen. En este caso yo tengo puesto búsqueda de imágenes web. Podemos usar cualquiera de ellas, ¿vale? Y pues simplemente arrastrando o seleccionando, pues se pondría la imagen que hemos seleccionado. ¿Vale? En este caso voy a dejar la que había. También tenemos diferentes opciones a la hora de cargar imágenes. Y si veis aquí, tengo la opción de cargar una imagen desde el ordenador o generar imágenes también con inteligencia artificial. ¿Vale? Yo podría darle aquí una instrucción. En este caso la instrucción sería de acuerdo a lo que pone en esta tarjeta y le podría ajustar el estilo, ¿vale? Podría darle un estilo, por ejemplo, de fantasía y el formato de la imagen. En este caso vamos a poner vertical y el coste sería de 10 créditos. Vamos a darle a generar, ¿vale? Y nos ha generado pues esta imagen, que bueno, me gustaba más la otra, la verdad. Pero bueno, también es verdad que no he modificado el prompt, es el que he dejado puesto, ¿vale? Bueno, le damos control Z y volvemos a la anterior. Vale, ¿cómo podemos editar con inteligencia artificial estas diapositivas o apartado, como lo queráis llamar? Bueno, si hacemos clic en lo que es el apartado, pues se me selecciona todo el conjunto de texto, imagen y demás. Entonces, si me voy a editar con IA, pues aquí puedo pedirle lo que sea, es decir, se lo voy a pedir directamente. Le voy a decir, cambia el tema de la página en un tono más oscuro. ¿Vale? Entonces aquí me da diferentes opciones. Yo podría elegir ahora la que más me guste, por ejemplo esta de aquí. ¿Vale? Voy a cerrar esto para que lo veáis mejor. ¿Vale? Y podría quedarme con este tema. Ahora le podría pedir que... vamos a seleccionar otra vez esta diapositiva. Le voy a decir que cambia la estructura
del texto para que sea más llamativa. Vale, pues como veis, esta es la original, con el botón de llamada a la acción, el texto y la sugerencia. Bien, imaginaos que ahora me gusta esta forma que me ha aplicado, pero descargar ahora se me ha quitado lo que sería el botón de llamada a la acción, ¿no? El recuadrito donde aparece descargar ahora dentro. Bueno, pues yo podría venirme hasta aquí, donde dice formulario de botones, y añadir un botón. Entonces, con el arrastrar y soltar, ¿vale? Yo podría venirme aquí y simplemente pues poner aquí descargar ahora. Aquí pondría el enlace, ¿vale? Podría poner pues google.com, ¿vale? Esto lo borraría, ¿vale? Y lo dejaría tal que así. Vale, para la siguiente pestaña pues nos ha puesto que es la inteligencia artificial con 3 columnas separadas. Vale, ahora imaginaos que quiero aplicar una imagen para cada una de estas columnas, pues me podría venir a cualquiera de ellas. Si me vengo a esta, me voy a los 3 puntitos, ¿vale? Y podría añadir aquí, pues, por ejemplo, una imagen. Entonces, si yo le doy Enter, veis que se me abre aquí un cuadro de diálogo donde me dice escriba la barra para bloques o 3 más para crear con inteligencia artificial. Entonces, si yo escribo la barra, se me abren todas las opciones que yo puedo insertar o incrustar dentro de lo que sería este bloque, ¿vale? Pues si yo quiero insertar... Uy, ¿qué he hecho aquí? Le he dado sin querer. Vuelvo a ponerlo. Si le doy aquí a la barra, voy a buscar donde dice imágenes, ¿vale? Y me voy a ir a generar imágenes con inteligencia artificial. Pues vamos a dejar esta que es por defecto, que como os he dicho antes, lo que coge es el texto de este recuadro, y le doy a generar. ¿Vale? Pues como veis, me ha aplicado la imagen, ¿vale? Y yo ya podría moverla, por ejemplo, al principio del encabezado, ¿vale? Y hacer lo mismo con cada una de estas columnas. Vale, pues aquí podemos ver el resto de páginas que nos ha generado, los cursos de inteligencia artificial que se ofrecen. Aquí pues podría añadir botones, ¿no? Como este del principio. Voy a intentar copiarlo y pegarlo, ¿vale? Lo pego, ¿vale? Y aquí en vez de descargar ahora, pues podría poner acceso al curso o comprar curso y el enlace a donde quiero que me redirija, ¿vale? Bueno, pues aquí un poco más de lo mismo, se me generan una serie de filas o apartados con una imagen que podría cambiar también aquí, los casos de éxito de la inteligencia artificial, salud, transporte, entretenimiento, la inteligencia artificial en el futuro, como veis, pues todas estas imágenes me las ha generado él automáticamente, y el último apartado que sería el de contáctanos, ¿vale? Donde nos viene pues el nombre, el email, el mensaje y la posibilidad de enviar. Si queremos ver todo el carrusel de lo que nos ha generado, nos venimos aquí al apartado de la izquierda y podemos ver cómo nos ha generado esta primera página, ¿vale? Ahora, todas las opciones de personalización que queráis las tenéis en el apartado de la derecha, o bien, como os he dicho, escribiendo con la barra o el más, ¿vale? Vamos a hacer aquí el ejemplo con el más para que lo veáis, más, ¿vale? Aquí se pone a cargar, y lo que hace el más es generarme un texto mediante inteligencia artificial, es decir, es como que reescribe esto pues con inteligencia artificial, ¿vale? Pero si queréis acceder a todas las funciones, ya os digo, escribís la barrita y tenéis todo, ¿vale? En una sola lista para que lo veáis, pues todas las opciones que tenéis. Podéis incrustar vídeos de YouTube, Spotify, bueno, todo, cronogramas, viñetas, poner, pues, por ejemplo, 4 cuadrados con imágenes, ¿vale? Podéis modificar absolutamente todo, ¿vale? Aquí tenéis también las opciones del formato de texto, si queréis que sean títulos, encabezados, listas numeradas. También tenéis las opciones de diseño, ¿vale? Para generar tablas, diseños inteligentes con viñetas, diseños de cronograma, galerías y columnas, ¿vale? Aquí también tenemos las plantillas visuales, podemos poner cronogramas con un formato que nos interese.
Bueno, aquí tenemos fotos con descripciones, pues lo que os decía antes, y simplemente pues aquí puedo arrastrar y soltar, ¿vale? Y tener pues la capacidad de, fijaos, lo puedo poner pequeño, lo puedo poner en las imágenes más pequeñitas, como veis, las puedo poner más grandes, ¿vale? Las puedo centrar al centro, a un lado, ¿vale? Pues como veis es 100% editable todo esto. ¿Vale? Aquí tenemos la posibilidad de insertar vídeos, insertar aplicaciones y páginas web. Podemos insertar desde el propio sitio web, archivos PDF, Tweet, Office 365, Power BI. Bueno, pues vamos a ver algunas opciones de edición más. Por ejemplo, en este apartado de aquí de la web podemos irnos a editar con IA y fijaos que hay una opción que se llama convertir en un haiku. Esto lo que nos hace es resumir el contenido de la diapositiva de una forma más compacta, pero a la vez que se intuye el contenido que tiene. Si le damos a sugerencia, vemos cómo cambia el contenido original, ¿vale? La ética y la inteligencia artificial y la ética de la IA. Lo mismo pasa con los apartados de vías, privacidad y seguridad. ¿Vale? Entonces nos lo resume como en un punto. Reflejo de sesgos, datos al descubierto y proteger a todos. Al final esto viene muy bien porque cuando tú estás presentando contenidos en los que el texto te queda demasiado extenso, pues es conveniente quizás utilizar este tipo de conversiones a un haiku. ¿Vale? Y por lo demás, pues poco más. Ya hemos visto que al final es 100% personalizable, tanto pues, como podemos ver los tipos de columnas, el tamaño de las imágenes y pues la disposición en general de todo ello. Vale, otra de las opciones que tenemos y que es bastante interesante es la posibilidad de coger los textos, por ejemplo este de aquí, y mediante la herramienta que nos aparece de editar con inteligencia artificial, pues vemos que podemos transformarla en una estructura más interesante, expandir este texto para hacerlo más extenso o condensar el texto. ¿Vale? También podemos hacerlo visualizándolo como una especie de cronograma o sugerir imágenes relacionadas con ese texto, que era lo que habíamos visto antes para añadir las imágenes que fuesen en concordancia con el texto que había puesto. Otra opción también que tenemos es la de cambiar el formato, que nos permite resumir en secciones contraíbles. ¿Vale? Entonces si yo le doy aquí, ¿vale? Pues como veis se me genera un botón de mostrar más, ¿vale? Donde yo puedo pues expandir o contraer la información. ¿Vale? Fijaos que si yo voy dando aquí, pues me va apareciendo el texto expandido. Vale, vamos a dejar el archivo original. Vale, y aquí podemos jugar también en este tipo de columnas. Pues si no queremos que nos aparezcan dos arriba y una abajo, pues le podemos dar editar diseño y jugando con el tamaño de las columnas, pues vemos cómo nos irían quedando, ¿vale? Más pequeñitas, más grandes, ¿vale? Simplemente arrastrando esto de aquí. Vale, pues ahora vamos a ver el último apartado de configuración, que está aquí arriba, en los tres puntitos, y lo que nos deja es configurar la página. Esto nos permite ver el tamaño de la tarjeta, que en el caso de la página web, pues el predeterminado y que es el ideal para este tipo de cosas es el fluido, ¿vale? Que como veis aquí, pues dice que es ideal para páginas web, documentos y presentaciones. También podemos ponerlo en formato 16:9, A4, carta o cuadrado. Luego el contenido ancho, vais a ver aquí, o abajo también, cómo cambia la presentación, ¿vale? Pues esto quizás sería más apropiado para una web, pues también te dice que es ideal para presentaciones y contenidos visuales. Tenemos la posibilidad de coger las tarjetas con margen o sin margen, pero bueno, esto aquí no afecta mucho porque es un color oscuro, pero bueno, para la web pues sí que es recomendable tener tarjetas sin margen, para no ver esos cortes que serían más propios de diapositivas. Y aquí también tenemos la posibilidad de mostrar fondos de tarjeta. Pero bueno, en este caso no nos interesa. Aquí también podemos poner un fondo, ¿vale? Podríamos poner un fondo aplicado a todo lo que sería la web o presentación y la vista previa, ¿vale? Donde tenemos el título,
la descripción y aquí pues cómo se vería en la web, ¿no? Descarga nuestro ebook gratuito sobre inteligencia artificial, Gamma. Y bueno, aquí con el plan Plus pues podemos quitar la marca esta de Gamma. Así que esto es lo que nos proporcionaría la configuración de página. ¿Vale? Esto lo voy a quitar. Y por último, para terminar, si queremos compartir esta creación, pues lo podemos hacer, invitar a otros a colaborar dentro de esta web o de esta presentación, lo podemos compartir públicamente, lo podemos exportar, ahora veremos en qué formato, o lo podemos insertar, pues por ejemplo en HTML. Si lo queremos guardar, pues lo podemos exportar como un PDF o como PowerPoint. Si lo exportamos como PDF, pues vamos a ver cómo queda. Pues queda perfecto, ¿vale? Aquí veis que aparece esta marca de agua de la que os comentaba antes, que solo podemos quitar con el plan Plus, pero bueno, al final, realmente si lo que queremos es hacer una presentación o un diseño web para ver cómo quedaría, pues es más que suficiente. ¿Vale? Y aquí tendríamos pues nuestra creación y ya la podríamos enviar por correo electrónico o presentarla ante cualquiera. Vale, y por último y para terminar, vamos a irnos al apartado de ver análisis, donde podemos ver las visualizaciones de la página y la interacción con las tarjetas. En este caso nos daría el tiempo de visita que ha tenido cada página o cada apartado y el porcentaje de visualización, es decir, si han acabado de ver todas las páginas por completo. ¿Vale? Entonces en las visualizaciones de la página, bueno, pues con el plan gratuito no nos deja ver los visitantes, pero con el otro podríamos ver qué personas lo han visitado y si han visualizado todas las tarjetas, ¿vale? Con esto podríamos también pues llevar un control si queremos compartir con alguno de nuestros trabajadores pues algún tipo de presentación y asegurarnos de que han visto todas las páginas, pues aquí podríamos llevar un control de qué personas lo han visto, el porcentaje de tiempo que han estado en esas páginas y si las han visto por completo. Así que con esto terminamos el vídeo de hoy. Es una ampliación un poco al vídeo que ya teníamos en el canal, pero la verdad es que gustó bastante, había preguntas que aclarar y nada, espero que os haya quedado claro. Os invito a poner en comentarios qué os ha parecido el vídeo y qué estáis probando vosotros hacer con Gamma App. Y nada, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.